last will be found. The freedom we live is one we cry out and carry the cross. You died and rose again, my God, I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth to live us all, it's eternally hell. I search for truth, and all I found is you, my God, I'll only ever give my all. Jesus, when I never find your name, will never be ashamed of you. I praise, and all we got today, take it all, take it all. You sent your son from heaven to earth, delivered us all, it's eternally hurt. I substitute, and all I found is you, my God, I'll only ever give my all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we got today, take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we got today, take it all, take it all. Running to the world as shields of light, following the shining light. Está en Primera de Corintios, el capítulo 9, el verso 27, y Hebreos 14, 12. Es una palabra que el Señor estuvo hablando a mi vida, por eso la comparto con ustedes. Y nosotros cantábamos del Espíritu Santo. Hermanos, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda. Para la palabra que hoy tenemos, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda. Con el Espíritu Santo sí se puede. Dice Primera de Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Leemos todos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después leemos Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo hacemos todo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero ahora vamos a decir así. Porque aún no he resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Señor, tantas gracias te damos por esta palabra. Siéntese, hermano. Señor, queremos realmente que tú hables el corazón de cada uno, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra ayuda. Gracias. ¿Sabe que el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios que da vida, ¿no es cierto? Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios es una letra muerta. Por eso esta palabra, que tiene una apariencia de ser una palabra dura, pero cuando viene con el Espíritu Santo, es algo que va a producir bendición en tu vida. Va a producir algo tremendo, una liberación, ¿no es cierto? Una liberación. Porque dice, sino que golpeo mi cuerpo, esto decía el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? ¿Qué quiere decir heraldo? Heraldo era, ¿no es cierto?, el anunciador, ¿no? El que anunciaba cuando el rey venía a ser, no sé, heraldo para otros, anunciando, ¿no es cierto?, las bendiciones. No sea que yo, siendo heraldo, es decir, siendo un anunciador de la palabra, siendo, antiguamente el heraldo era el que anunciaba la venida del rey. Entonces decía, el rey viene, y entonces se preparaba la ciudad, ¿no es cierto?, el lugar, porque venía el rey, ¿no es cierto? Entonces él anunciaba. Hoy, ¿no es cierto?, cuando habla Pablo de heraldo,
habla de lo que él era. Él era un anunciador de la palabra de Dios, un anunciador de las bendiciones de Dios. Él era un anunciador de Jesús, del Salvador. El Salvador vino, él traía salvación a las personas, pero él decía, ¿no es cierto?, que él tenía que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. ¿Por qué? Porque dice que si no, él corría el riesgo él mismo de ser eliminado. ¿Qué quería decir? Que él corría el riesgo de perder su salvación. Si él no ponía, ¿no es cierto?, su cuerpo, ¿no es cierto?, como servidumbre para hacer la voluntad de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que hay una lucha. Que hay una lucha para hacer la voluntad de Dios, que muchas personas tenemos una cosa, que algo pasa, hermanos, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestra vida, así como estos dos jovencitos que recibieron a Jesús en el corazón. Lo primero que Jesús produce es paz y es gozo. ¿Qué produce Jesús? Paz y gozo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pecados son perdonados, ¿no? Que Él nos perdona todos los pecados. A veces ni sabemos. Yo cuando vine a Jesús no sabía que Él me había perdonado. Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados, pero yo no tenía conciencia de lo que Él había hecho, pero yo tenía una alegría, tenía un gozo. Era tanto era la alegría que yo tenía, que no podía parar de hablar de Él, no podía de anunciar las buenas nuevas, que Jesús estaba en mi corazón, que algo había sucedido. Pero él decía, esa era la tarea de Pablo, anunciaba las nuevas de Jesús, anunciaba a las personas. Pero llegó un momento en que él dijo, había algo en su cuerpo, ¿no?, que lo inclinaba al pecado, que lo inclinaba a la maldad, que lo inclinaba a cosas que no tenía que hacer. Y entonces él dice, yo tengo que someter, tengo que golpear mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no era un golpe que yo me voy a estar pegando con mi cuerpo, con la pared o con un látigo, o no, eso no, sino que quiere decir que yo a mi cuerpo, lo que quiera hacer mi cuerpo, yo no le voy a hacer caso, voy a someter a servidumbre, o sea que voy a poner mi cuerpo y la palabra de Dios encima para que la palabra de Dios se haga en mi vida, ¿no? Dice, Dios desea que nosotros erradiquemos. Después vamos a ver, Pablo estaba luchando con un pecado, ¿no? Y quizá no es el pecado con el que luchamos nosotros, quizá algunos sí, algunos no. Pablo era una persona muy, el pecado de él, con el que él luchaba, él era siempre, más sobre todo en este momento, cuando él está escribiendo esta palabra, es que él había sido no rechazado, sino cuestionado, ¿no es cierto? Y entonces él decía, yo soy tal cosa, si yo todo lo dejé por Cristo. Entonces él como que se alababa, entonces él estaba en esa lucha, ¿no es cierto? De decir que era orgullo, quizá era decir, bueno, yo hice tantas cosas por el Señor, yo merezco esto, sin embargo, tal cosa. Entonces él estaba luchando con esa soberbia, con ese orgullo de haber sido lo que él hizo, de haber hecho lo que él hizo, y él estaba como que reclamando, ¿no es cierto?, derechos, y estaba diciendo, a mí me corresponde esto porque yo hice, ¿no? Si leemos más arriba. Y entonces, pero él dice, a fin de correr la carrera que Dios me puso por delante, a fin de avanzar correctamente, a fin de no pegar tiros al aire, sino que direccionar mi vida en el propósito de Dios, direccionar mi vida donde Dios quiere, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Que yo
hago lo que yo quiero, sino hago lo que Dios quiere con mi vida. O sea que muchas veces voy a notar, ¿no es cierto?, que mi cuerpo quiere ir para un lado o quiere hacer cosas que no quiere Dios que yo haga, ¿no es cierto? Entonces, Dios quiere en este tiempo, ¿no es cierto?, y en todos los tiempos, pero que nosotros erradiquemos, ¿no es cierto?, el pecado de nuestra vida y de nuestro cuerpo, porque acá habla de cuerpo. Yo lo tengo que someter, ¿no es cierto? Algunos piensan, no hay problema, puedo seguir haciendo lo que se me da la gana, puedo seguir pecando, hay cosas que tengo que hacer, quizá tenga que bautizarme, quizá tenga que hacer la escuela de formación cristiana, la escuela de líderes, ¿no? Pero yo no lo hago, total voy a tener tiempo, ya me voy a poner en onda, ya voy a hacer, ¿no es cierto? Algunos piensan, soy demasiado joven, o yo tengo, ya está, abren la puerta, ¿por qué no dejan abierta la puertita esa? Dejan ahí con un poquitito, con una, no la cierren. Tengo tiempo, total, ya voy a, algún día, ¿no es cierto?, ya me voy a poner las pilas, ya voy a hacer la voluntad de Dios, tengo mucho tiempo por delante. Y nosotros no sabemos el tiempo que tenemos por delante. No sabemos, ¿no es cierto?, qué nos va a pasar mañana, qué nos va a pasar dentro de un rato, ¿no? Por eso lo importante es no ser no engañarnos nosotros mismos, ¿no es cierto?, y hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y porque puede ser, ¿no es cierto?, que no llegue el momento de que yo me pueda arrepentir, ¿no es cierto?, y que, no sé, algo pase en mi vida y yo no tenga oportunidad de arrepentirme, no tenga oportunidad de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Por eso, desde el primer día que yo recibo a Jesús, tengo que levantar las manos y decir, yo me rindo a Él. La persona que se rinde es una persona que alza sus brazos, ¿no? Y no tiene esconde nada, y pone su pecho y se rinde. Y así a Dios tenemos que rendirnos a Él. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que los cristianos, y cuanto más los líderes, ¿no es cierto?, hay que decir, aquellos que están sirviendo al Señor, aquellos, ¿no es cierto?, justamente por la naturaleza, por el trabajo que hacen, tienen que ser más disciplinados y más esforzados que sus seguidores. El líder, ¿no es cierto?, el que está arriba, siempre tiene que estar el ejemplo. Muchos dicen, no me mire a mí, mírele a Cristo. Pero ¿sabe que Cristo se refleja en usted? ¿Sabe que el pastor, la pastora tienen que dar el ejemplo? ¿Sabe que el líder tiene que dar el ejemplo? Es decir, ¿sabe que el papá en la casa tiene que dar el ejemplo? Tiene que ser el sacerdote, tiene que ser el que ministra la casa, la familia. Si no lo hace, orar por ellos, ¿no es cierto? La mamá, los hermanos, los hijos. Pero ese es una persona que tiene que ser disciplinada, o sea que tiene que ser disciplinada y esforzada más de los que están bajo su cuidado, ¿no? La persona que Dios le puso arriba, sea porque es el esposo, es el papá de la casa, sea porque es la mamá, ¿no es cierto?, tiene que ser una persona disciplinada y esforzada, ¿no? Y Pablo sabía que su cuerpo, fíjese, le podía ser de estorbo. Dice, sí, los efectos de la transformación del alma. Usted sabe que cuando Dios viene, ¿no es cierto?, transforma nuestra vida. Dejamos de ser personas que practican el pecado, dejamos de ser personas, comienza las cosas del Espíritu en nuestra vida, comenzamos a tener amor por las personas, comenzamos a ser libres del odio, comenzamos a ser libres de muchas cosas, ¿no? Pero cuando esa transformación del alma de adentro, ¿no es cierto? Porque el alma está compuesto de los pensamientos. Ya mis pensamientos no son pensamientos malos, de maldad, negativos, ¿no es cierto? Tampoco mi alma tengo sentimientos de odio, ni mis pies
van, ¿no es cierto?, hacia corren hacia los caminos de maldad, aguando, pero sabe que de pronto si esa transformación de adentro mío no se refleja en mi cuerpo, yo voy a hablar del cuerpo hoy. Del cuerpo, el cuerpo es una parte del ser humano, ¿no es cierto?, que adentro, este es mi cuerpo, adentro de mi cuerpo está mi alma, ¿no? Pero cuando lo que está en mi alma no se refleja en mi cuerpo, entonces quiere decir que algo, ¿no es cierto?, está fallando, ¿no es cierto?, en algo estoy fallando. Entonces mi cuerpo dice que tiene que, si yo soy una persona que digo que amo a Dios, que obedezco a Dios, que crezco en el camino de Dios, entonces mi cuerpo tiene que reflejar esa vida de Dios, ¿no es cierto?, también en mi cuerpo, ¿no? Porque esa transformación del Espíritu Santo de mi alma tiene que verse reflejada en mi aspecto físico. Por eso, dice, él busca disciplinar su cuerpo para que viva bajo el señorío de Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es disciplinar nuestro cuerpo. Obligar a nuestro cuerpo, someter, para que se someta al señorío de Cristo. Y ahora vamos a pensar junto algo, ¿no? Por ejemplo, piense, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, porque me sucede a mí, nos proponemos hacer un ayuno, ¿no? Por ejemplo. Pero al poco tiempo, ¿no es cierto?, ¿qué dice el estómago? Le hace sentir que no puede durar ni un minuto más sin ingerir un alimento. Yo me propuse ayunar, ¿no es cierto?, voy a ayunar y de pronto mi cuerpo dice, no, tenés que levantar ahora. Yo dije, bueno, voy a hacer de las 6 de la mañana, voy a hacer un ayuno hasta las 18 horas. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice al cuerpo? El cuerpo le dice, no, ya levantá nada más, ya si 2 horas ya está bien ya. O a la mañana, ¿no? No tuviste tiempo ni de leer la palabra, ni de orar, pero tu cuerpo ya dice, ya tenés que comer, ya. Eso es, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión entre el espíritu, ¿no es cierto?, lo que el espíritu quiere y lo que el cuerpo nuestro nos lleva. O, por ejemplo, se propuso levantarse temprano. Yo voy a venir a orar temprano a la iglesia. Voy a estar buscando a Dios junto con los hermanos que vienen, ¿no es cierto? O algunas veces vengo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pone el despertador. O dice, me voy a levantar en mi casa. No, voy a levantarme a las 5 de la mañana. A lo mejor no puedo venir acá porque me queda muy lejos, pero los hermanos están orando a las 5. Yo a las 5 voy a poner el despertador y voy a orar con ellos. Pero llega ese trin del despertador y ¿qué le dice su cuerpo? Tenés que dormir por lo menos 2 horas más. ¿No le dice a usted cuántas veces, ¿no es cierto? Mirá, es un ratito más. No, realmente usted se acostó a la noche, puso el despertador, programó, me voy a levantar, ¿no es cierto? Estaba bien consciente de lo que hacía, pero cuando suena el despertador dice, no, empieza ya a justificar. No, realmente estoy cansado, después tengo toda la mañana, todo el día que andar, más vale me voy a quedar un ratito más. Entonces ya el cuerpo le frustró el programa que tenía. Entonces, otra cosa, por ejemplo, usted entiende, ¿no es cierto?, con su mente, con su alma, que no tiene que ser una persona rebelde, que no tiene que ser una persona que grita, que contesta, que se enoja, ¿no es cierto? Y se propone, bueno, yo lo voy a hacer, ahora voy a cerrar el pico, más vale, cuando me pase algo, no digo nada. ¿Qué pasa? A la primer situación, no digo que todo le pase, a alguno nomás seguramente acá, a la primera circunstancia difícil o de confrontación, no solo que grita, sino que pone, maldice y barbaridades y cosas. Entonces la boca, que es la parte del cuerpo, ya
estuvo, ¿no es cierto?, desprogramada. Entonces no se alinea, ¿no es cierto?, a las cosas del espíritu. O sea que el cuerpo tiene que ser espiritualizado, espiritualizado. Se propone, por ejemplo, hicimos el otro día un retiro de matrimonio espectacular, ¿no es cierto? Dijimos que se va a hacer 40 días para edificar el matrimonio. Se llama lo que estuvimos haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo? El reto del amor, el desafío del amor o reto del amor. Muy bien. Eso se llama. Entonces, consiste en 40 pequeñas cositas para edificar el matrimonio. Bueno, me propuse, si llegué a 7, después mi cuerpo se olvidó. Ya no lo hice, ¿no es cierto? Ya dejé de ya no es cierto qué viene. Hablando de eso, le alabo al Señor, ¿no es cierto? Sigan los que están haciéndole recordar, ¿nos están haciendo la tarita lo que están recordando? Amén, amén. Por favor, porque eso es importante. Pero ¿sabe qué? Nos proponemos y no terminamos haciéndolo, ¿no es cierto? Otros, por ejemplo, ¿no es cierto?, se propone firmemente ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, grato, agradable delante de Dios. Señor, desde ahora mi ofrenda, mi cuerpo va a ser una ofrenda para vos. Voy a ir donde vos querés. Voy a hacer lo que vos querés, ¿no es cierto? Y entonces hay alguien que tenía problemas de ir con sus pasos, ¿no es cierto?, a lugares que no tiene que ir, ¿no es cierto?, como la inmoralidad sexual, o como las personas que tienen ese problema, ¿no es cierto?, que caen en pecado de sexual. Entonces, pero dice, no lo voy a hacer más. ¿Y sabe qué? Si es mujer, pone en su carterita, no sé lo que las mujeres ponen, porque yo veo que soy del año de, no sé, las mujeres que no tienen al Señor. Los hombres quizás llevan un profiláctico por las dudas. Te prometo, Señor, pero lleva acá. O cosas, ¿no es cierto?, por las dudas. Y nuevamente, ¿no es cierto?, cae. El cuerpo se va donde el alma, donde el espíritu, ¿no es cierto?, no quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer es las cosas del espíritu que se traduzcan en el cuerpo. La verdad dice que tenemos cuerpos poco acostumbrados al sacrificio. Por eso hoy la palabra era, golpeo mi cuerpo para no ser eliminado. Porque Pablo corría un riesgo tremendo. Él tenía temor de ser eliminado. Él decía, si yo no someto mi cuerpo, mi forma de ser, mi forma de actuar, yo puedo Dios me puede quitar la salvación, ¿no es cierto? Me puede quitar. Entonces él dice, yo tengo que someter, tengo que golpear, no le tengo que hacer caso a mi cuerpo, tengo que someterlo a servidumbre. Entonces, tenemos la verdad, y yo hablo por mí, ¿no es cierto?, que tenemos cuerpos que no están acostumbrados al sacrificio. Lo que yo pueda, lo que me venga bien y hasta donde a mí me viene bien y me guste, yo lo hago. Pero aquello que me cuesta, aquello que es sacrificio, aquello que es para mí someter el cuerpo, golpear el cuerpo y someterlo en servidumbre, eso ya no lo quiero hacer. Dice, si le prestamos atención a lo que dice nuestro cuerpo, no podremos avanzar en nuestra vida espiritual. Si prestamos atención a los deseos, las cosas que realmente el cuerpo es de los deseos de la carne, ¿no es cierto? Pero a donde quiere ir, lo que quiere que hacer, no podemos avanzar. Necesitamos enseñarle, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es la que guía y la que dirige nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si no podemos quedar fuera, hermanos. Golpear el cuerpo y ponerlo bajo servidumbre es hacer lo que se debe. Se hace lo que se debe hacer, lo que hace bien. Ahora te pregunto, ¿qué pasos piensas que puedes tomar
para golpear tu cuerpo a fin de no quedar eliminado del reino de los cielos. ¿Qué pensás que tenés que hacer? ¿Qué pensás, no es cierto, que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tu cuerpo te lleva a hacer? ¿No es cierto? Lo que te lleva a pecar, ¿no? Tan grave que podés quedar afuera. Yo quiero hablar, y Dios me hablaba sobre, podía sentir sobre 3 pecados. Y quizá alguno es más compuesto, que lleva más de uno solo, ¿no es cierto? Que son un flagelo. ¿Qué quiere decir? Que ocurren en los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que ocurren a las personas que no tienen a Dios, por supuesto, con más razón, pero también a los hijos de Dios. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, es el orgullo. El orgullo, el mal carácter y la rebeldía, que era lo que le pasaba a Pablo, ¿no es cierto? Ser esa persona orgullosa, ¿no? Usted sabe que el orgullo impide que la persona sea cambiada, transformada, y nosotros siempre tenemos que ir transformándonos. En cambio, el orgullo no te impide, te paraliza. ¿Por qué? Porque primero que Dios dice que resiste. Dios no está cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay rebeldía, ¿no? Cuando hay obstinación. Yo el otro día hablaba del pecado de obstinación, que es hacer, ¿no es cierto?, o de testarudez. Es hacer como yo quiero las cosas, ¿no? Es hacer si yo quiero. Y de pronto, ¿no es cierto?, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, Dios ya no está más, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ser libre. Porque eso me puede llevar a perder la salvación. Me puede llevar al orgullo y la soberbia. Dice, Dios resiste al soberbio, ¿no? Resiste. O sea que Dios no quiere saber nada, ni lo mira al que es soberbio, al que es rebelde, al que es testarudo, al que es una persona que Dios le resiste. Entonces, esa persona, lógicamente, va a tener también consecuencias, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Muy bien. Otro, hermanos, es la gula. Y fíjese específicamente, si nosotros leemos, no sé si tenés ahí para leer Génesis 25 del 29 al 34, y yo les digo algo, hermanos, la gula es el exceso de comida, ¿no? Comer excesivamente, de modo más de lo que el cuerpo necesita, ¿no es cierto? Y entonces el cuerpo acusa un exceso de peso, ¿no? Y ese exceso es un peso, como hablábamos. Dios dice, Pablo decía que yo tengo que ser libre del peso y del pecado. Una cosa el pecado y otra el peso, ¿no? Y entonces el sobrepeso es un peso, pero es un pecado. Es un peso y es un pecado, ¿no? Mire, ¿qué dice eso acá? Y mire lo que le pasó a Jacob, ¿no? Jacob, ¿no es cierto?, a Esaú, que él perdió la bendición, la primogenitura. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, eran 2 hermanos, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá a la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. No sé si es que te dije uno más. Sí, uno más. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Usted sabe que la comida es un problema, ¿no es cierto? Es un problema cuando no hay comida, pero es un problema cuando uno come más comida de lo que tiene que comer. Y fíjese que la ansiedad, el apetito, viene, cuando es desmedido, viene a constituir un pecado para Dios. Usted sabe que, ¿por qué le digo esto? Me pasó algo, ¿no es cierto? Y yo soy una persona que yo reconozco, hermanos, mis problemas reconozco. Y cuando yo tenía un problema de problemas de mi columna, que tenía la 4ª y 5ª vértebra lumbar,
artrosis. La tenía y tenía dolor y la tenía. Y yo comencé a pedirle, ¿no es cierto?, a Dios que me sanara. Oraron por mí, pero comencé a pedir, ¿no es cierto?, al grupo de oración y de intercesión, que para mí son una re bendición, hermano. Y usted sabe que le dije yo con mis hermanos, con los que estábamos orando, buscando al Señor, dije, comiencen a orar por mí, ¿no es cierto? Yo necesito oración. Es más, estábamos orando por nuestro hermano López. Hermano López, andó dolorido. ¿Dónde está el hermano López? ¿Todavía te duele, hermano? Nombre de Jesús. Comenzamos a orar por el hermano también, porque decía, me duele acá, no sé qué problema. Él tuvo... y entonces, el Señor le sanó al hermano López y me sanó a mí. Aleluya, gloria a Dios, dice el hermano López. Muy bien, apláudale al Señor. Pero fíjese a qué voy yo, hermano. ¿A qué estoy yendo? Usted sabe que yo me doy cuenta, imagínese, ¿usted cree que yo tengo sobrepeso? Sí, tengo, ¿no? ¿Qué quiere decir que tengo peso de más? ¿Qué quiere decir que estoy comiendo de más? Sí. Eso quiere decir. Entonces dije yo, diablo, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Yo reconozco, es más, hermanos, cuando me iba yendo el día jueves, el Señor produjo un tremendo quebranto en mi vida, ¿no es cierto? Yo me sentí la persona más pecadora de este mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi cuerpo había un exceso, ¿no es cierto?, de peso y había exceso de comida. Entonces yo estaba pecando, yo me sentí la persona pecadora. Es más, me sentí re mal y comencé ahí, ¿no es cierto?, les envié un mensaje a los hermanos y yo sé que detrás de cada debilidad que uno tiene, hermano, hay un demonio. ¿Sabía usted que hay un demonio? Detrás de esa debilidad suya, quizás no sea la comida, detrás de cada debilidad hay un demonio. Y entonces yo reconozco, y le dije a los hermanos, oren para que la pastora sea libre del demonio de gula. Les dije, amén, ¿oraron? Amén, bueno, entonces que sea libre. Y yo reprendo y yo renuncio, ¿no es cierto? Y sea libre de la idolatría a la comida, y sea libre de la ansiedad. Y hermanos, comencé a pedir ayuda a mis hermanos, pero algo me pasó. Hermanos, yo, en el nombre de Jesús, me sentí pecadora, me sentí sucia, me sentí una persona, usted sabe que mientras iba yo caminando, no tenía una vergüenza de decirle a Dios, Señor, te amo, Señor, te adoro, de adorarle, tenía vergüenza porque decía, soy una hipócrita, yo al final adoro más la comida que a Dios, ¿no es cierto? Entonces venía realmente un quebranto en mi vida, me sentía re mal, me sentía que le estoy fallando al Señor. Señor, soy una persona que practica el pecado, así me sentía, ¿no es cierto? Una persona sucia, una persona hipócrita, una persona mala para el Señor. Eso, Señor, yo te decía, por favor, por eso hoy cantamos, Espíritu Santo, eres mi ayuda. Cuando yo tengo soberbia, cuando tenga cosas Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando tengo esto, ¿no es cierto?, que ya yo puedo tener esa debilidad. Usted tiene otra debilidad, ¿no es cierto? Otros tienen la debilidad sexual, ¿no es cierto?, que son personas sensuales, que son personas que no pueden resistir, ¿no es cierto? Y que caen cada rato en pecado de sensualismo, caen en adulterio, o caen, ¿no es cierto?, en fornicación, o están enamorándose, ¿no es cierto?, y perdiendo su tiempo tras, ¿no es cierto?, de cosas que a Dios no le agrada. Y espere que esto le cuento cómo viene el asunto. Acá, bueno. Entonces, hermanos, ¿cómo tengo que hacer? Golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué tengo que hacer con la debilidad? Golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Y el otro, ¿no es cierto?, pecado es la inmoralidad sexual. Es el deseo, ¿no es cierto?, de Dios, que nos apartemos de la inmundicia, de la inmoralidad sexual, que
cada uno aprenda a controlar su cuerpo, a tener dominio propio, ¿no es cierto? A decir, Señor, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en sacrificio porque yo no quiero ser apartado de ti, ¿no es cierto? Yo sabía que es el Espíritu Santo que estaba poniendo una convicción, una contrición, se entristecía dentro de mí. Es algo que Dios quiere libertarme. Por eso, en el nombre de Jesús, yo comencé, hermanos, ¿cómo comencé a declararme libre? Señor, yo soy libre. Tú me hiciste libre. Por eso, esto yo te lo digo, de parte de la comida, pero de parte de lo que Dios en tu vida, ¿no es cierto?, te quiere sacar. Quizás sea el mal carácter, quizás sean las malas palabras, quizá, ¿no es cierto?, tengas una debilidad, ¿no es cierto?, que robás o que mentís. Hay algo, ¿no es cierto?, en tu vida, ¿no es cierto?, que está empañando, ¿no es cierto?, esa relación con Dios, y Dios quiere sacarte. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:4. Es tremendo porque estos dos versículos me dio Dios. Este que dije primero y después Hebreos 12:4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Es decir, no cambiaste. ¿Por qué? Porque no has resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Te estás haciendo eso porque no resististe hasta la sangre combatiendo contra esa debilidad que es un pecado, contra eso que te aparta. No resististe hasta la sangre. Y fíjese, otra versión, esa es Reina Valera, pero otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice así, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. O sea que, ¿qué es resistir hasta la sangre? Que yo contra el pecado, contra eso que me aparta, contra ese quizás sentimiento de odio que podés tener, o eso que se manifiesta, porque ¿sabes qué? Todo lo que está dentro de mi espíritu, ¿no es cierto?, se nota en mi cuerpo, se nota en mis ojos, se nota en la mirada, se nota en el cuerpo. Y mi cuerpo tiene que reflejar, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Mi cuerpo tiene que estar sometido a la presencia, ¿no es cierto?, del poder de Dios y estar bajo el poder de Dios, ¿no? Y otra versión que es Dios habla hoy dice, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Fíjese lo que dice. Es decir, ¿qué quiere decir hasta la sangre? Que dice que tenemos que llegar hasta la muerte en la lucha con el pecado, ¿no es cierto? Lógicamente que Dios quiere que nosotros muramos a ese yo, a esa carne, pero si es necesario, ¿no es cierto?, yo tengo que someter, ¿no es cierto?, mi cuerpo, hasta que la sangre de Cristo, esa derramada y aplicada en la cruz, ¿no es cierto? Esa sangre que Él derramó, hermanos, aplicarla porque esa sangre es viva y es eficaz. Y ese poder de Dios que está dentro, porque hay un poder de Dios que está en tu vida. Todos los que estuvimos acá aceptamos un día a Jesús. Y hay dos personas que hoy recibieron a Jesús en su corazón. Y hay un poder de Dios en sus vidas. Y hay un poder para rechazar y para resistir aquello que no se doblega a la voluntad. Hay un poder, ¿no es cierto? Hay algo que tiene ese poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy cantábamos, Espíritu Santo, yo te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. De Él, ¿no es cierto?, tenemos que prendernos y tenemos que resistir. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pelear con el pecado hasta la muerte. Dice, ¿por qué seguís pecando? Porque no resististe hasta la muerte, ¿no es cierto? Después dice otra versión, que es Nueva Traducción Viviente. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Si es necesario,
¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar la vida en la lucha contra el pecado, no ceder. ¿Por qué? Porque si yo cedo, me va a llevar a la pérdida de la salvación de mi alma, ¿no es cierto? Y yo, en vez de estar con Dios, cuando parta me voy a ir para el otro. Me voy a ir con Satanás, me voy a ir al infierno. Por eso yo tengo que hasta la muerte luchar contra eso. Otra versión dice, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él, como Cristo. No han tenido que morir como Cristo. Pero Dios, yo les digo algo, Él no quiere que Él quiere que uno someta, ¿no es cierto?, su carne, sus deseos carnales, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Una cosa nos dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir que golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Qué tengo que hacer? Golpeo mi cuerpo, no le hago caso, ¿no es cierto?, sino que lo someto a servidumbre. Si tengo que atarme la lengua, ¿no?, porque así comienza, ¿no es cierto? Si tengo que atarme esa lengua, tengo que ponerme un broche, tengo que pedirle al médico, coseme esto acá, haceme unos puntos y derramo sangre. Y yo me coso la lengua para comer y para hablar y para proferir maldiciones. O también me coso la lengua, Señor, porque no quiero que esta lengua, que estos labios, ¿no es cierto?, inmundos, ¿no es cierto?, me lleven a la perdición. No quiero perder la salvación. Más bien, dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esto está en 1 Corintios 10:13. ¿Qué quiere decir? Que Él es mi fuerza, Él es mi ayuda. Él, cuando yo tengo ese propósito, ¿no es cierto?, ese propósito, ¿qué pasa? Él va a ser mi fuerza, Él va a ser mi ayuda y me va a dar la salida. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermano. O sea que Él está allí, el Espíritu Santo está. Entonces le vamos a pedir, tú eres mi fuerza, Señor, ayúdame a resistir, ayúdame, Señor, tú eres mi ayuda, yo dependo de ti, es tu poder y es tu fuerza el que me va a ayudar. Otra, ¿qué tengo que hacer? Someterme a Dios. Dice, sometete a Dios, resistí al diablo y Él va a huir. Dijimos, detrás de cada debilidad, ¿no es cierto?, hay un espíritu inmundo, hay un demonio, ¿no es cierto? Ya sea que mientas, ya sea que robes, que tu cuerpo te lleve a robar, ya sea que te lleve a adulterar, hay un espíritu que te inspira, pero hay un poder de Dios que está sobre tu voluntad, que vos podés frenar en el nombre de Jesús. Es decir, nadie te va a empujar. El diablo te incita, el diablo te propone, pero vos tenés el poder de Dios y la autoridad para decir, no, esto no lo hago. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, someternos a Dios. Dice, después dice, practiquen, en otra versión dice 1 Pedro 5:8-9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Mire, ¿qué quiere decir? Manténgase alerta, cuídese. Dice, resístale al diablo manteniéndose firme. ¿Qué quiere decir? Cuídese. Si usted es una persona que está con la cabecita volada por un muchachito, una muchachita y tiene ese problema de poder caer en un pecado sexual, no pase por la casa, no vaya, dice que de ese pecado tenemos que huir, huya, ¿no es cierto? No se vaya. Si usted está queriendo ser libre y cambiar sus hábitos, ¿no es cierto? No se ponga a una discusión si usted es una persona
persona, no se exponga, retírese, ¿no es cierto? Si usted tiene problemas con la comida, no se vaya a fiestas y exponga, total, lo voy a aguantar, el Espíritu Santo me va a ayudar y tengo 10.000 cosas acá enfrente, ¿no? Yo me puse en ese fin de semana y sabe que el Señor le usó al pastor porque había un montón de cosas, entonces él fue a pedir que preparen cositas y yo tenía una gana de comer todo lo otro. Sin embargo, estaba comiendo una cosita de pollito ahí con una ensaladita. ¿Y qué te dice el enemigo? Quiere que vos comas otra cosa, ¿no es cierto? Que vayas, ¿no es cierto? Entonces, realmente el Espíritu Santo quiere que nosotros tomemos decisiones firmes, decisiones fuertes. Quizá Dios te está diciendo que tenés que servirle a Dios, ¿no es cierto? Que tenés que hacer esto o lo otro. Y vos, sin embargo, vos te estás resistiendo y lo dejás para mañana y lo dejás para mañana. Entonces, es algo que tu cuerpo, en vez de hacer algo malo, no está haciendo algo bueno que lo que tenés que hacer. Entonces, tenés que irte y hacerlo y nada más, ¿no es cierto? Después, otro. Dice, no sigan la senda de los perversos. Dice otro versículo que no lo voy a leer. Pero dice, no te pongas al lado de personas que te aconsejen mal. ¿Querés cambiar? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? ¿Querés someter tu cuerpo, golpear tu cuerpo y ponerlo a servidumbre de Dios? ¿Qué es lo que mejor te puede pasar? Bueno, no te vayas a juntar con las personas que te enseñan cosas malas. No te vayas a juntar con los que van por el mal camino. No te juntes. Dejá, resistí, ¿no es cierto? Quédate con el Señor. Quédate con Él, que es lo que mejor te va a hacer bien. Después, huyan de la inmoralidad, huyan, ¿no? Del pecado sexual, huya, no se ponga, no, si yo le voy a resistir y hablo todo el día con esta persona, mi compañero de trabajo, mi compañero de la escuela, o lo que fuera, o de colegio, de facultad, no, huya, si vienen por acá, usted se va por allá, y honren al Señor con sus cuerpos. Ese vemos, 1 Corintios 6:20. Honre al Señor con su cuerpo. Después, sean humildes y tengas conductas de humildad para ser libre, ¿no es cierto?, de la soberbia, para ser libre del orgullo. Seamos humildes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir humildes? Tenemos que tener una conducta que nosotros tenemos que ser conducta humilde. ¿Cómo se resiste la soberbia? ¿Cómo se es libre de una persona de soberbia, de rebeldía? Es justamente hacer eso que el otro lo hagas. Eso que te dice, no, pero ¿qué se cree? No, eso, hacé tal cual, sé obediente a tu jefe, a tu líder, sé obediente, hacelo de la mejor manera como para el Señor. Entonces es una humildad. Entonces practica una acción de humildad, humillate. Si te reconoces que estuviste mal, pedí perdón, ¿no es cierto? Decir, bueno, me equivoqué. A algunos les cuesta tanto que son capaces de perder todo con tal de no pedir perdón, decir me equivoqué, ¿no? Y que Dios nos libre de eso, hermanos, ¿no? De ser un pueblo orgulloso, un pueblo soberbio, ¿no es cierto? Algo de que resiste, Dios resiste. Después dice ahí, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero no dice eso, a ver, 1 Corintios 6:20. No sé, bueno, se ve que otro decía honren, a ver si no está en el anterior, en el 19. Primero dice, Bueno, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No? Entonces dice Dios, tenemos que honrar a Dios en nuestros cuerpos, honrar, y se tiene que reflejar. Tenemos, hermanos, esto es lo siguiente, tenemos que honrar a Dios con lo que, cuidarnos, no solo el aspecto de estar limpios, estar bien arreglados, estar peinados, ¿no? Hacer todo, no digo que usted sea una persona vanidosa o que todo el día esté trabajando en su cuerpo, pero su cuerpo, nuestro cuerpo, tiene que honrar al Señor. Amén. Nuestra lengua tiene que honrar al Señor.
todo lo que nosotros somos y hacemos tiene que honrar al Señor. Amén, hermanos. ¿Está de acuerdo? Hermano, levántese, vamos a orar. A ver, pastor, venga, vamos a orar, que tiene a Josías ahí, el abuelo. Venga, hermanos, vamos a... El que cree que tiene que honrar a Dios, soy la primera. Y le voy a pedir al pastor.